días, mi nombre es Pablo Verdugo, yo soy gerente general de la empresa B Ingeniero S.p.A., empresa que tenemos en conjunto con mi hermano. La empresa tiene aproximadamente, va a cumplir 5 años. Eh, bueno, llevamos 4, vamos a cumplir 5 años en noviembre del 2019 y ha sido toda una experiencia. Bueno, la idea surgió cuando yo trabajaba en una empresa sanitaria de acá de la región, de la séptima región. En conversaciones con mi hermano siempre estuvo la idea de poder emprender algo, ser nuestros propios jefes. Y siempre nos interesó mucho la tecnología. Y en ese tiempo estaba recién naciendo el tema de los drones. Estábamos también interesados en los sistemas de información geográfica. Entonces, en el fondo, lo que tratamos de hacer en un inicio fue hacer un sistema de información geográfico que en conjunto con fotografía aérea de alta resolución pudiéramos medir el vigor de las plantas. La idea era construir un programa en línea que pudiera en el fondo poder medir el vigor de las plantas y así poder hacer trabajos diferenciados sobre las plantas, sobre la viñedo, arándano, etcétera. Con esa idea no nos fue tan bien porque en realidad en ese momento no se hablaba mucho de agricultura de precisión y la verdad es que en ese momento fue muy difícil tratar de llevar a cabo algo. Entonces nosotros en un momento con mi hermano, después de haber pasado por algunos problemas, productos que no podíamos vender nuestros servicios, pensamos qué es lo que efectivamente sabíamos hacer y qué es lo que teníamos en las manos. Y nos dimos cuenta que en las manos teníamos buenos equipos y que teníamos una experiencia en ingeniería. Entonces enfocamos todo nuestro trabajo, todo nuestro equipo y todos los esfuerzos en dedicarnos a la cartografía para ingeniería, usando estos mismos equipos, usando todo lo que habíamos aprendido en fotografía aérea, pero además sistemas de información geográfico y desarrollamos un sistema para las sanitarias en un inicio con la finalidad de que pudieran gestionar de mejor manera sus redes. Con eso ya llevamos trabajando 4 años. Y ahora estamos desarrollando el mismo sistema, pero lo estamos tratando de aplicar en minería, con la idea de poder hacer mediciones remotas, cartografía y topografía, pero ahora para el movimiento de tierras de grandes masas en minería. Bueno, nosotros con la experiencia que adquirimos a través de estos años, descubrimos que la medición remota y la aerofotogrametría presenta ciertos atributos de valor muy especiales. Uno es la rapidez con la que uno lo desarrolla. El segundo atributo de valor que nos diferencia un poco de la competencia es la seguridad. Nosotros hacemos todo nuestro trabajo remotamente, entonces no es necesario que una persona con un equipo topográfico, por ejemplo, esté trasladándose en sectores donde existen equipos, camiones, equipos de carguillo en general, lo que disminuye mucho los riesgos. Otro atributo de valor que nos diferencia es la precisión, ya que al contar con GPS geodésicos y equipos drones de alas fijas que nos permiten trabajar remotamente, la precisión es milimétrica. Y como otro atributo de valor también es la cartografía que permite gestionar los recursos que se encuentran en terreno de manera remota y conociendo en el escritorio qué es lo que existe en terreno, efectivamente. Otra forma de diferenciarnos de la competencia sería que nosotros siempre estamos preocupados de la postventa. Para nosotros es muy importante que nuestro cliente siempre esté feliz y que la información que nosotros brindamos efectivamente sea útil para el desarrollo de sus labores. Entonces para nosotros es muy importante tener un contacto constante con nuestros clientes. Es muy importante que la información sea útil, que sea entendible, que sea práctica de utilizar y que se pueda usar en cualquier formato. Nuestra idea es que puedan hasta usarlo en el teléfono. Bueno, esa pregunta es una pregunta que estaba esperando hace mucho tiempo que alguien me hiciera. Y la verdad que lo más difícil todo es las expectativas que uno se hace con respecto a cómo debe funcionar un negocio. Muchas veces uno cuando está recién partiendo un emprendimiento siempre espera que las cosas siempre resultan como uno quiere. Pero en realidad el mundo no es así. Y uno tiene que esperar fallar siempre.
el fallar es parte de la vida. Entonces, nosotros fallamos muchas veces y eso nos ha enseñado muchas cosas, pero el fallar enseña mucho, enseña mucho. Y lo más difícil fue siempre ver cómo se caen las expectativas. Entonces, lo más difícil es superar cuando uno falla, equivocarse. Yo creo que todo el mundo eso parece sentido común hasta que uno lo vive realmente. Fallar. Fallar es lo peor que uno le puede pasar, pero a la vez es lo mejor. Como yo digo, uno nunca es lo suficientemente objetivo en el momento que lo está pasando mal. Pero con el tiempo uno se da cuenta que cada uno de esos errores, cada una de las fallas, cada vez que no se cumplieron las expectativas, fueron una enseñanza, y son enseñanzas súper lindas, porque en realidad eso es lo que forja el espíritu. Así que lo más difícil a lo largo de toda mi carrera como emprendedor, a la vez ha sido lo más lindo, es donde más he aprendido, es donde más he aprendido a saber hasta dónde soy capaz de llegar, con qué soy capaz de pelear o cómo soy capaz de llevar a cabo todas las cosas. Bueno, yo creo que son dos consejos que están ligados uno con el otro. Uno tiene que ver con que uno cuando inicia un emprendimiento siempre asume que nos va a ir bien desde el principio. Entonces uno debe moderar de cierta manera las expectativas que tiene sobre el negocio, porque siempre existe la probabilidad de que no todo resulte como uno espera que sea. Hay que considerar la posibilidad del fracaso, pero eso no significa que es el final. Y que esto tiene mucho que ver con el segundo punto del que quiero hablar, la perseverancia. Parte de la vida fracasar, pero en el fracaso están las más grandes enseñanzas. Entonces, que las expectativas sean de acuerdo a la realidad. Aquí voy a hablar un poco de budismo, pero Buda siempre dice que gran parte del sufrimiento humano proviene de las altas expectativas que tenemos. Entonces yo creo que se debe considerar el hecho de que el fracaso también es parte de la vida. Entonces tratar de aprender lo que más se pueda de los momentos difíciles y después seguir adelante asimilando la enseñanza de ese momento y siguiendo adelante. Porque si uno es lo suficientemente perseverante en lo que está haciendo, no importa cuánto tiempo tome. Puede ser 1 año, pueden ser 5 años, pero si uno es perseverante lo suficiente, se alcanzan los objetivos. Entonces ese es mi consejo. Yo creo que la perseverancia, la capacidad de poder pararse nuevamente después de fracasar, yo creo que es lo que resume un emprendedor.